Dios te bendiga, te seguiré leyendo la palabra del Señor. Y antes de leerla, te invito a que te unas conmigo en oración. Padre Celestial, gracias te doy por tu grande amor y misericordia. Gracias por cuidar de mi vida y de cada uno de los que estamos ahorita haciendo esta oración. Gracias por tu misericordia. Gracias por todas tus bendiciones a nuestras vidas. Vengo delante de la presencia de tu Hijo Jesús, quien es merecedor de que lo alabemos y lo glorifiquemos y lo exaltemos. Te pido, Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo, seas tu Espíritu Santo dándonos entendimiento de la palabra, conocimiento y sabiduría, que podamos obedecer tu palabra para hacer tu santa voluntad. Padre Celestial, todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Te leeré en el libro de San Mateo, capítulo 7, el juzgar a los demás, hasta el versículo 6. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Bendita la palabra del Señor, que Dios nos sigue enseñando, donde habla acá: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Nosotros no tenemos que juzgar con juicio, porque el juzgar con juicio es pecado. Pero sí podemos juzgar con justo juicio. Porque si juzgas con juicio a otras personas, condenándolos por el pecado, eso no nos corresponde a nosotros juzgar a las personas con juicio, porque Dios será el que va a juzgar a las personas en el día que el Señor Jesús reinará acá en la tierra. Sí podemos juzgar con justo juicio, y lo dice acá en San Juan, capítulo 7, versículo 24. Y te lo leeré. San Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y tenemos un ejemplo acá en 1 Corintios capítulo 5, cuando se habla de un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí está hablando el apóstol Pablo, donde habla de un caso, que alguno tiene la mujer de su padre, y esto era pecado. En Éxodo capítulo 18, versículo 13, aquí se nos habla, se lee:
que Moisés juzgaba al pueblo. Y dice aquí en el versículo 13, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y esto hicieres, y Dios te lo mandará. Tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes de sobre el pueblo, sobre 1000 y sobre 100 y sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Basado en la palabra del Señor, sí se puede juzgar, pero justamente. Por eso te he leído acá donde habla del nombramiento de jueces, donde miró el suegro de Moisés que era mucho trabajo para él, porque todo el pueblo llegaba con Moisés y Moisés era el que juzgaba al pueblo. Entonces, también quiero que leas, que busques acá en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí está hablando Dios de la administración de la justicia. Le estaba diciendo a Moisés para que el pueblo de Israel fuera juzgado, pero con justo juicio. Esto significa que sí se puede juzgar a los hermanos de la iglesia, pero según sea el caso, pero con justo juicio. Porque el juzgar con justo juicio no es pecado. Lo que es pecado es juzgar con juicio. Porque si una persona peca, cualquier pecado que sea, y las personas en vez de ayudarles, sean hermanos en Cristo, ayudarles a los hermanos, restaurarles con oración o con palabras de amor, condenan a esta persona, ahí es pecado. Y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, como dice aquí la palabra de Dios, que no tenemos que juzgar, dice, para que no seáis juzgados, sino que ayudar a la persona que se ha pecado, ayudarle, restaurarle, decirle, si tú sabes de un hermano que está en pecado, ir a hablar con esta persona y decirle, mira hermano, si tú estás haciendo esto, es malo, es pecado delante del Señor, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón, tienes que cambiar. Ahora, si la persona que está en pecado
no de veces tú tienes que ir a hablar con el pastor, decirle lo que está pasando, y el pastor pues va a mirar el caso y va a hacer que hablar con el hermano. Ahí no se está juzgando con juicio, sino que se está juzgando con justo juicio. Pero si una persona peca y lo condenan, ahí sí es pecado. Por eso dice la palabra, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí está hablando de que tenemos que tener cuidado en no estar juzgando a las personas. Y antes de juzgar a una persona, tenemos que mirar también cómo estamos nosotros. Por eso dice la palabra, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El Señor nos habla el no juzgar a los demás. Las palabras que Jesús decía, no deis lo santo a los perros ni echéis los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. La palabra perro y cerdo dentro del contexto cultural de la época de la vida del Señor Jesús, que era del cual hablaba y vivían y escuchaban lo que Él decía. Bajo la cultura dentro del pueblo de Israel, el perro no era un animal doméstico como ahora en día. Los perros son cuidados y comen comida de perros, son vacunados, son bien cuidados, se llevan al veterinario, se les corta el pelo, le lavan los dientes, se vacunan, se registran, están dentro de las casas y se les da comida de perro, o sea, comida especial. Están bien cuidados. Pero para el judío, el perro era inmundo. Los perros eran callejeros, comían comida de la calle, buscan en los basureros, y es comida que comen de la calle, lo que ya está arruinado, lo que no sirve, buscan en los basureros. Es comida mala. Y por esa razón el perro era despreciado en la época del Señor Jesús. En el caso de los cerdos, en la ley de Moisés, establecía claramente de que el cerdo era un animal inmundo. Dentro del territorio de Israel no habían cerdos. Fuera del territorio de Israel sí habían cerdos. Y aquí en San Lucas capítulo 8, 26, dice: habla del endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte,
y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Aquí nos damos cuenta de que fuera del territorio de Israel sí habían cerdos. Los judíos rechazaban al cerdo porque era inmundo, porque al cerdo le gustaba estar en el lodo. Y si el cerdo no fuera inmundo, de igual forma a los judíos no lo hubieran comido, porque a los cerdos les gusta estar en el lodo y sabemos lo que ellos comen los cerdos. Y para ellos, como el perro come cosas malas, arruinadas, igual el cerdo. Por esta razón ellos no querían estos animales. Por eso el Señor comparaba los animales, o sea, los perros y los cerdos, con personas. En la Biblia compara al hombre como perros y cerdos. Podemos leer acá en el libro acá en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y en Proverbios capítulo 26, versículo 11, dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Por eso hace esa comparación el Señor. Porque una persona, cuando se sale de los caminos del Señor, vuelve a hacer todo lo malo que a Dios no le agrada. Y un perro, cuando come mucho, vomita. Y cuando vomita, ese mismo vómito se lo vuelve a comer. ¿Y qué es la perla? Representa el reino de los cielos, que es lo santo. La representación del mensaje del reino de Dios a los hombres. Por eso aquí dice en la palabra de Dios: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona presenta el evangelio del Señor y lo desprecian, lo rechazan y no lo reciben, uno no tiene que estarle diciendo más a esta persona de la palabra de Dios, porque la están despreciando. Muchas veces el Señor Jesús presentó el evangelio de Dios a las personas que en verdad lo recibieron. Pero también aquellas personas que no recibían el mensaje, Dios no les hablaba a estas personas. Y tenemos un ejemplo. Cuando fue llevado el Señor Jesús a Herodes, Herodes le decía que le hiciera milagros. Él quería ver las grandes cosas que él hacía afuera, pero él callaba. Y no le decía nada porque sabía que Herodes no iba a atesorar ese mensaje, nomás lo quería hacer como una exhibición, que estaba acostumbrado a que hicieran eventos para él alegrarse. Ahí podemos ver un ejemplo de que si una persona no recibe el mensaje de Dios, no tenemos por qué seguir hablando a esta persona porque lo está despreciando. O si una persona empieza a contender, como hablar del evangelio, decir o criticar, no nos podemos poner nosotros a pelear con esta persona porque esta persona no recibe el evangelio. Si tú le hablas a una persona de la palabra de Dios y no la recibe o quiere pelear, déjalo. Dios se va a encargar de esta persona porque será el Señor quien va a juzgar a las personas, no nosotros. Y tampoco nosotros no podemos condenar a una persona porque no recibe el mensaje de Dios. No nos corresponde a nosotros
el juzgar a los demás. Es Dios quien va a juzgar en el día aquel. Por eso te he leído la palabra de Dios donde dice el juzgar a los demás, que cuál es la importancia. El juzgar con juicio o el juzgar con justo juicio. Porque a través de la Escritura, por eso te he leído, cuando se juzga con justo juicio y cuando se juzga con juicio. Tenemos que obedecer la palabra del Señor y tener cuidado. Vivir una vida agradable delante de Él, obedecer su palabra, llevar el mensaje a las personas que aún no han conocido del que da la salvación, el que salva, que al creer en el Hijo de Dios hay vida eterna y hay salvación. En estos tiempos difíciles, que las personas se den cuenta de que en Cristo Jesús hay vida eterna y salvación. Por eso yo te estoy leyendo la palabra para que tú la atesores en tu corazón y la memorices y analices lo que Dios está hablando a tu vida. Y sé de que es de bendición a tu vida como lo es para mí. Porque la gloria es para el Señor Jesús. Doy honra y gloria al Señor Jesús porque es merecedor de alabanza y gloria. Y que este mensaje sea de bendición a tu vida.